A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida, como siempre, y le agradecemos la cordialidad que siempre tiene con RCR a Iván Arenas. Él es analista en temas políticos, un especialista en temas de gestión y conflictividad social, columnista del diario Perú 21 y del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarte, Iván. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy amable como siempre. Muchas gracias a ti, José, muchas gracias a los que están viendo y escuchando la radio. Gracias. Iván, ¿cómo tomar este hecho? 16 cuerpos encontrados en una fosa común en Patás, una zona afectada por la minería ilegal y bandas criminales, y todo esto ocurre en una situación de emergencia. Ya lo hemos conversado en varias oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre realmente en Patás? Estamos frente a un territorio ya casi, no sé si llamarlo sea demasiado exagerado, como una zona liberada. Mira, yo creo que vamos a llegar a hablar en algunos momentos de zona liberada, ahora no evidentemente, porque la presencia del Estado a través de las fuerzas policiales y las fuerzas del orden de alguna otra manera garantizan cierto clima de paz social, a pesar de que muchas veces esto no es respetado, porque hemos visto hace 2 semanas como, hace 2 o 3 semanas como hubo también enfrentamientos, como hubo asaltos en contra de una empresa minera, en este caso Poderosa. Con respecto a las fosas comunes, yo creo que, a ver, había una inquietud, ¿no? Siempre ha habido una inquietud. ¿Dónde ponían o dónde llevaban los cadáveres o los heridos que las bandas criminales tenían cuando chocaban con otras bandas criminales en la zona? Aparentemente ya se sabía que había una fosa. Dicen que hay 2 o 3 fosas más, pero no se sabía exactamente dónde estaba, ¿no? Era un rumor, digamos, en la zona, era un rumor digamos, se sabía más o menos las localidades, pero de alguna otra manera nadie quería decirlo. Pero como te digo, era, digamos, de que existían fosas y que existen fosas, evidentemente, ¿no? Ahora, de que existen 16 personas, yo creo que hay muchas más. Por una razón sencilla, porque los enfrentamientos entre bandas no se sabe quiénes son, cuántos son los heridos ni cuántos son los muertos. Además de eso, los propios criminales no rescatan a sus heridos, ¿no? A máximo lo llevarán al centro de Impataz, hay un pequeño centro de salud, pero más allá de eso no. Y a los muertos evidentemente tienen que desaparecerlos para que no se sepan cuál ha sido la criminalidad, ¿no? Sin cuerpo no hay de alguna otra manera delito. Entonces, la investigación más o menos iban por ese lado, porque queríamos conocer dónde estaban estas fosas y cuántas personas habían, ¿no? Yo creo que 16 se queda muy pocos, yo creo que van a haber más y van a haber otras cosas más, porque como te digo, en la zona se conoce ya que hay algunos lugares donde, en estas fosas, donde depositaban a estas personas, ¿no? A las personas que resultaban gravemente heridas o si no a las personas que estaban muertas, ¿no? Ahora, el otro hecho, Iván, esto simple y llanamente demuestra que hay una violencia desbordada en la zona. Esto pone de manifiesto que poco o nada se ha avanzado en establecer el orden que se buscaba. Sí, claro. En la zona, como todos sabemos ahora, los que estamos de alguna otra manera ligados a este tema, sabemos que hay un estado de emergencia, ¿no? Un estado de excepción, Claro. donde de alguna otra manera este estado de excepción ha servido como disuasivo, pero evidentemente eso no alcanza, ¿no? Un estado de emergencia, yo te puedo asegurar que siguen los robos de minerales, si bien no hay ataques armados contra las empresas mineras allí, pero yo te puedo asegurar que todavía siguen algunos delitos que se están haciendo, porque básicamente el estado de emergencia es una zona, en una zona como esa, tan agreste, tan difícil, de tan pocos accesos, de tan difícil accesos además. Entonces, yo creo que el estado de emergencia de otra manera es disuasivo, pero eso no es todo, ¿no? Se está haciendo un proyecto ahí para poder poner en el mismo Patás, en el mismo distrito de Patás, para poner allí un centro policial, además que haya un centro, digamos, no solamente policial, sino además judicial y fiscal, para poder integrar en una sola unidad
para poder establecer algunas cosas que sean inmediatas, ¿no? Aquí hay que entender que la zona es muy agreste, es una zona de entrecerros, es una zona donde una bocamina puede estar tranquilamente a 2 o 3 horas, pero no es en caminos rectos, ¿no? Si al contrario, está en una bocamina en la distancia de una otra bocamina puede haber de 20, 15 minutos como de 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces, y de la zona donde está el ejército, la Policía Nacional, tranquilamente pueden ser entre 6 horas, 7 horas. Entonces aquí la cuestión es que el lugar es muy agreste, ¿no? El lugar es muy agreste, solamente, en Patás básicamente, ¿no? En el distrito de Patás. Entonces, si bien, como te digo, el estado de emergencia se dio como un disuasivo, pero todos sabemos que ese estado de emergencia no, en la práctica no sirve, porque como te decía, yo te aseguro que siguen robando mineral, yo te aseguro que hay todavía disputas entre bandas, lo que se llama el machazo, ¿no? Lo que se llama ya arreglarse de los problemas a punta de fusil. Entonces, yo creo que se van a descubrir más fosas, yo creo que se van a descubrir más cadáveres, porque como te digo, estamos en una zona liberada prácticamente, pero además estamos en un momento en el que la ebullición del precio del oro va a continuar. Entonces va a haber evidentemente más enfrentamientos y probablemente va a haber más muertes en una zona, como te decía, donde ya debemos hablar de zonas liberadas, ¿no? Ahora, Iván, si no se actúa a tiempo, si no se logra una estrategia para frenar el crimen organizado y naturalmente la minería ilegal, ¿qué puede ocurrir en todo este corredor? Ahora hablamos de Patás, pero también podríamos hablar hacia adelante con la misma intensidad en Huamachuco, en Santiago de Chuco, en Quirubilca. ¿Esto Sí, va camino a eso si es que no se logra un control claro que efectivo? sí, claro que sí. Y cuando te digo de fosas, no solamente te hablo de fosas en Patás, sino también fosas en Santiago de Chuco, hasta en Quirubilca, ¿no? Porque toda esta zona es una zona evidentemente de minería ilegal, de minería que se camufla en las vías en mineros de vía de formalización. Pero ¿qué es lo que se viene ahora? Lo que se viene ahora probablemente es que las cosas se agudicen. Se acaba de formar, por ejemplo, un frente en Patás, un frente grande que agruparía aparentemente a mineros de Santiago de Chuco, agruparía a mineros del propio Huamachuco, de Quirubilca. O sea, este frente es un frente para el primer pedido que tienen ellos, lo que se llama es la ampliación de Reinfo, ¿no? Entonces, se viene aparentemente un conflicto social grande y difícil si el Estado no interviene, a pesar, como te digo, del estado de emergencia, a pesar del estado de excepción que existe en la zona, ¿no? El detalle es que muchos de estos mineros tienen mucho dinero como para financiar manifestaciones o protestas, y como te digo, este es un momento casi perfecto para ellos porque además es necesario hacerlo, porque como te digo, en diciembre se termina el plazo de reinfo y todo indica que va a haber una larga discusión y largas marchas para poder ampliar este reinfo, ¿no? Entonces, la zona es una zona convulsa en este momento, la zona es una zona en la que no tiene un tratamiento adecuado, como te digo, si bien existe la policía o el ejército, pero eso no va a terminar con lo que está sucediendo. El boom del oro, la fiebre del oro, pasa por otras medidas, unas medidas ya, cambios, por ejemplo, absolutamente los cambios de poder en el Poder Judicial, en las fiscalías, la reforma de la Fiscalía de Medio Ambiente, la especializada de Medio Ambiente, la Fiscalía FEMA. Entonces, pasa por muchas cosas, ¿no? Y como te digo, la situación se pone a peor porque ya tenemos entendido de que hay un frente común entre Patás, acaban de reunirse hace poco, y aparentemente todo va a indicar a que vamos a un conflicto social en la zona Lo que nos más estás, grande. lo que nos estás dando a conocer, Iván, es bastante delicado, ¿no? Que se genere un frente que tiene como objetivo ampliar el reinfo y detrás del reinfo hay naturalmente gente interesada en que la situación, el status quo siga tan igual en Patás o en otros puntos del Mira, país. sí, porque lo que estamos hablando no es a ver, lo que estamos hablando, hay varias cosas que se tienen que desmitificar, ¿no? Lo que estamos hablando de mineros artesanales, no Así estamos es. hablando de mineros, pequeños mineros, estamos hablando de mineros de mediano para grande, y cuando te digo de mediano para grande, no solamente por el tema del volumen de movimiento, sino además por las inversiones que se han realizado. Tú puedes ver prácticamente plantas en la zona de tratamientos de cianuración
puedes tener una planta que te cueste tranquilamente 3 a 4 millones de dólares, tranquilamente, ¿no? Entonces, no estamos hablando de gente que de alguna otra manera no tenga dinero, gente que sí tiene dinero, sino que, como te digo, lo que está es utilizando RInfo, utiliza RInfo, no utiliza toda la documentación que existe, no se allana la normativa, no le interesa lo que dice la SUNAT. Entonces, hay gente que prefiere estar viviendo en ese limbo porque en ese tiempo finalmente le está dando resultados a ellos. Está, de tal manera, cuando tú vas a Patas vas a encontrar casas con piscinas, pero ahí al costado vas a encontrar una bocamina, ¿no? Entonces, eso es una cosa inverosímil. Y para complementar, vas a encontrar que tienes tu planta de cianuración a 3 o 4 kilómetros, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en la zona es que hay un fuerte dinamismo económico, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho dinero, no estamos hablando de mineros artesanales, ni de payaqueros, no estamos hablando de ese tipo de gente, estamos hablando de gente que tiene mucho dinero y estamos hablando de que esta gente está evidentemente viviendo en la informalidad y en otros casos en la ilegalidad. Estamos hablando de gente que tiene mucho dinero y que tiene la capacidad suficiente como para mantener 2 o 3 días o una paralización de más días en contra del gobierno. Iván, y el otro tema que no deja de preocupar, hay zonas donde también hay fuerte presencia de minería ilegal en el Perú. El caso de Piura, Lomas, Sapillica, Paimas, ¿no? El caso de Puno, Ananea, Rinconada, podemos hablar también del corredor minero del sur, podemos hablar de Arequipa. Esta situación se puede repetir, que ocurre en Patas, este desborde de criminalidad, que la violencia llega a niveles extremos. Mira, en Piura la violencia alrededor de la minería ilegal o informal era la primera vez que se conocía, o sea, se conocían noticias de allá. Hubieron varios reportajes y notas periodísticas que se hacían, por ejemplo, en Carmen de las Fronteras, Apalache, Ayabaca, o en la zona que está cerca, o en Condorcanqui mismo, que está cerca en el Amazonas, cerca a Ecuador, a la frontera. Entonces se sabía hace mucho tiempo de que en esta zona, toda esta zona era una zona básicamente tomada por la minería ilegal, minería informal, por la cianuración, por el uso de mercurio indiscriminado y por evidentemente las externalidades negativas que tenía, como el caso, por ejemplo, de la trata de personas, en fin. Tenemos una situación diferente, ¿no? Teníamos una situación diferente en Piura. Ahora se ha grabado evidentemente más en Patás por una razón sencilla, porque en Patás tenemos el batolito de Patás que tiene una alta concentración de oro, cosa que en Piura no lo hay, ¿no? Entonces es más rentable muchas veces Patás que Piura. Pero sí, evidentemente en Piura existe la minería informal, la minería ilegal, y en Piura no solamente está allí, sino además está en lugares como tú mismo lo has dicho, ¿no? Mismo las partes más altas de Tambo Grande, en fin, allí donde de alguna otra manera se beneficiaron estos mineros ilegales e informales cuando entre el año 2001 y 2002 se votó a esta empresa, al proyecto Manhattan. Ahora también existe el caso de Conga, por ejemplo, en Conga también pasa lo mismo. Se ha encontrado que en Sorochuco también existen mineros en vías informales o en vías de formalización, las ilegales, que también están metidos en el tema, ¿no? Entonces estamos en una situación, creo yo, de desborde en la minería ilegal, sobre todo, en alguna de estas plazas, ¿no? Y curiosamente, alguna de estas plazas evidentemente van a terminar chocando con proyectos de minería moderna, como el caso de Tambo Grande, donde el proyecto de los agarrobos es básicamente un proyecto no es un proyecto a tajo abierto, se dice que es un proyecto a tajo abierto, falso, no es un proyecto a tajo abierto, pero finalmente es un proyecto de minería moderna donde de alguna otra manera se cumplen todos los estándares sociales, ambientales y laborales, cosa que no se está cumpliendo allí. Lamentablemente hay un grupo, como siempre ha existido, un grupo liderado por alguna tendencia ideológica que lo que ha hecho es no solamente desarrollar relatos y narrativas, sino además ha logrado construir exitosamente una oposición en contra de la minería moderna, que como te digo puede cumplir los estándares a favor, en última instancia, a favor de la minería ilegal, ¿no? Y sin embargo, estos grupos que se oponen, y siempre hay que reiterarlo, ¿no?, a la minería moderna, a la minería que cumple todos los estándares, no dicen esta boca es mía cuando se habla de minería ilegal. Absolutamente No, en nada. absoluto, no, en absolutamente, ¿no? O sea, no lo dicen y no lo van a decir nunca además, ¿no? Desafortunadamente hay mucho dinero, hay mucho financiamiento exterior, externo, hay muchas redes que se están moviendo, muchas autoridades, mucho dinero que se paga, mucho taller que se paga, muchas campañas informativas que se pagan. Desafortunadamente no sabemos de dónde vienen y cuáles son los intereses
de ese dinero específicamente, pero lo que sí sabemos es que a la larga o a la corta van a terminar siempre beneficiando al minero informal o al minero ilegal, ¿no? Y lo que no se quiere es eso, es decir, aquí la batalla o la batalla que tengo yo de alguna otra manera no es con la minería informal. La minería informal creemos yo que debería de alguna otra manera formalizarse, sin embargo hay unos que no quieren formalizarse. Aquí la batalla es contra la minería ilegal también, ¿no? Que hacen minería donde no se puede hacer, pero desafortunadamente esta minería ilegal curiosamente llega a tener compañeros de caminos aliados en el camino, como esos grupos ideológicos que, si bien se manifiestan en contra de toda la minería moderna, no lo hacen así y quedan callados en todos los idiomas frente a la minería ilegal que depreda básicamente, ¿no? Iván, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú. Le informamos, lo acercamos del Perú. Muchas gracias, Iván. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.